Ya estamos nuevamente de vuelta con ustedes a través de Notifórmula PM y bueno, usted ha visto este aerogenerador que está ubicado en la carretera hacia Puerto Morelos, pues sabía que acostado no cabría en una cancha de fútbol. Pues bueno, sobre este tema y todo sobre las energías renovables es lo que vamos a estar hablando el día de hoy y para ello hacemos contacto con Osvaldo Rodríguez Hernández, quien es investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Stephanie. Un gusto estar con ustedes. No, el gusto es nuestro con este tema tan importante y que bueno, también cabe destacarlo que lo hacemos porque hace unos días apenas fue el Día Internacional de las Energías Limpias. Y pues Así bueno, es. así, y pues lo que sería importante destacar en un inicio, digo, mucho se habla sobre el tema de las energías limpias, las energías sustentables, pero en realidad, ¿qué es una energía limpia? Sí, fíjate que a veces podríamos confundir que todas las energías limpias son renovables. Y eso no es cierto. Cuando hablamos de energías renovables, estamos hablando de una fuente de energía que interviene un ciclo natural en la Tierra, como podría ser el día, el viento, las corrientes del océano, y entonces que prácticamente son fuentes de energía inagotables. Una energía limpia puede ser, por ejemplo, una nucleoeléctrica que utiliza un combustible nuclear para calentar agua, evaporarlo y aunque tiene tiempos de vida muy grandes, tiene un problema muy grande que es el tema de qué vamos a hacer con todos esos residuos nucleares y todo lo que conlleva operar una planta nuclear, ¿no? Los impactos ambientales de estos combustibles. Entonces, sí, la energía limpia, pues es un conjunto de fuentes de energía que emite poca contaminación al medio ambiente y la energía renovable es la que interviene ciclos naturales en la Tierra y que podemos considerarlas prácticamente por esta característica como inagotables. Entonces, la energía eólica, que es generar electricidad con el viento, o la solar fotovoltaica, que es generar electricidad con la radiación solar, pues intervienen en estos ciclos y son lo que nosotros conocemos como renovables. Claro, hemos visto que en México cada vez ha habido más esfuerzos justamente para poder hacer o poder migrar hacia ello, ¿no? Claro, de hecho es un problema mundial, ¿no? El gran tema de cambio climático ha generado un movimiento que se conoce como transición energética, que es movernos de tener un sistema de generación eléctrica que esté fundamentado en combustibles fósiles como el carbón o algún derivado de estos combustibles y movernos a fuentes de generación más limpia. El tema, pues, es evitar este fenómeno planetario, ¿no? Que es el tema del cambio climático, que, bueno, vamos a sufrir este sobrecalentamiento y con todas las consecuencias que nos han dicho, ¿no? Que las enfermedades van a aumentar, algunas regiones se inundarán y demás. Entonces, los países se han organizado y entonces han promovido esta llamada transición energética. México, pues no es la excepción. La transición energética, tenemos algunas metas de abastecimiento en energías limpias y sobre eso, pues se plantean estos desarrollos y en particular con dos fuentes renovables de energía que son muy populares en todo el mundo, que es la solar fotovoltaica y la eólica, aunque no son las únicas, son las más populares y las hidroeléctricas también, por ejemplo, ¿no? Son bastante populares. Ok. Y en este aspecto, ¿qué tanto se ha avanzado? Hemos visto que pues sí, cada vez más gobiernos pues lo han implementado, pero ¿qué tanto hemos avanzado a nivel nacional? A nivel nacional, por ejemplo, en energía eólica, de toda la electricidad que se genera, el 7% se genera únicamente con energía eólica. Si consideramos nosotros más fuentes de energía, pues podemos alcanzar porcentajes mayores, ¿no? Pero eh, estas soluciones, por ejemplo, de considerar como las energías limpias en estas metas, como la energía nuclear, pues son temas que aún levantan como un tema de si estaríamos, por ejemplo, en México poner más plantas nucleares y sustituirlas por otras fuentes o utilizar los llamados ciclos combinados que contaminan o generan menos, son ciclos de generación eléctrica que utilizan la energía de manera más eficiente, aunque tienen algunos productos que se emiten a la atmósfera. Entonces, hay un avance, claro,
pero yo creo que podríamos hacer todavía el camino es muy largo. Solo por ponernos en contexto mundial, a Alemania no lo consideramos como un paraíso solar. ¿Estamos de acuerdo? No es así que yo me quiera ir a Alemania porque hace mucho calor. No, no. O sea, la radiación, la posición geográfica de México es tal que la cantidad de energía que podríamos generar por esta vía, por energía solar, es muy grande. Y la política que ha implementado Alemania es utilizar estas fuentes renovables de energía a una mayor escala. Entonces, imagínense, un país en donde tiene muy poca radiación solar en comparación con nosotros, ha apostado y ha desarrollado políticas propias, ¿no? O públicas para el desarrollo de estas tecnologías. Creo que nosotros también, como mexicanos, como país, tendríamos que plantear estas políticas a largo plazo, ¿no? Porque no es un tema, el tema del cambio climático no es un fenómeno que va a terminar en un sexenio no, no, o sea, es un fenómeno que va a trascender, pues al menos, no sé, nos va a llevar unos 50 o 60 años, ¿no? Para poder proponer estas soluciones hoy y que no suframos menos, ¿no? En el futuro. Entonces, creo que están todas las condiciones. Hay algunas iniciativas y creo que es posible construir más, ¿no? Claro, y que si no avanzamos de manera rápida, existe un riesgo en el que cada vez veamos más apagones. Digo, también el crecimiento poblacional que tiene México y cada vez más calor, incluso en zonas donde antes no había, pues ya también requiere a veces de conectar pues más energía dentro de hasta un mismo hogar, ¿no? Podríamos. Ti- ti- Sí, sí, tienes toda la razón, Estefanía. El tema es que, por ejemplo, en el caso de la península, o bueno, en el caso de México en general, nosotros consumimos mucha electricidad en nuestras casas, particularmente cuando hace calor. Entonces, cuando hace calor, pues claro, se rompe este confort térmico, prendemos aires acondicionados o lo que sea que tengamos a la mano, ventiladores, los dejamos operando por muchas horas. Entonces, en un contexto de cambio climático, si la temperatura va a aumentar, pues eso quiere decir que vamos a seguir demandando mucho más energía, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, una de las tendencias y que todos estamos viviendo todas estamos viviendo es que hay un aumento en la promoción de vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, un vehículo eléctrico, pues sería entonces cambiar, ¿no? Esta fuente que, bueno, en lugar de echarle gasolina, vamos, lo conectamos, cargamos energía. Entonces, esas demandas van a ir incrementando. Entonces, sí hay que promover esta transición, este switch, y vamos, hay múltiples experiencias a nivel mundial, podemos aprender de ellas, pero creo que lo más importante es plantear nuestras propias soluciones, ¿no? Porque México atiende a una realidad muy particular. Claro. Sin embargo, pues tenemos, bien comentas, retos también en el tema de la educación, ¿no? Es necesario para poder lograr pues esta transición de la que hablas energética, pues tener también más expertos, algo que creo que nos estamos quedando un poco cortos. Sí, de hecho, hace algunos años tuvo un boom muy grande el tema de desarrollar esta carrera en ingeniería en energías renovables, ¿no? Porque, como bien dices, Estefanía, el tema es que, bueno, el campo de acción de las personas que hacemos investigación en temas de energías renovables puede limitarse a un aula, ¿no? Y a lo mejor yo a un impacto con algún grupo de estudiantes. Pero México es muy grande, ¿no? Y necesitamos expertas y expertos en estos temas eh, que nos permitan promover estas transiciones de una manera informada y de una manera ágil, ¿no? Saber que si una persona que viene de otro país me vende una tecnología, yo tenga la certidumbre y la capacidad técnica para decir es una buena tecnología o no, lo que me está proponiendo, y entonces pues no nos salga, sea contraproducente promover una transición energética con tecnología no confiable, que al final van a decir, bueno, pues ¿para qué ponen este tipo de aparatos que al final no aguantan, no producen y demás? Porque bueno, hay todo un reto técnico, tecnológico para la promoción de esta transición y sí, es fundamental tener personas y en muchos niveles, no nada más en el nivel profesional, en el nivel técnico para hacer las instalaciones, para dar mantenimientos a campos eólicos, etcétera, etcétera. Hay una gran necesidad. Hace algunos años estuvo muy de moda promover esta creación de carreras
pero creo que es un impulso que se tiene que seguir dando, ¿no? Claro, desde el año pasado y me llamaba mucho la atención, en la UNAM justamente implementaron una asignatura que se llama Principios de Sustentabilidad. Claro. De hecho, hay dos grandes temas que se han promovido al interior de la universidad. Uno tiene que ver con temas de género en muchas instituciones, en muchos lugares de la universidad, muchas carreras. El de sustentabilidad también es un tema y es precisamente porque esta transición energética no va a depender de un ingeniero o una ingeniera, va a depender de un abogado que conozca nuestro marco jurídico, va a depender de algún contador que identifique alguna estrategia fiscal adecuada para la promoción de estas tecnologías o de un tomador de decisiones que diga, estoy convencido de que estas tecnologías son las adecuadas, necesitamos tenerlas instaladas en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestra casa, ¿no? Entonces, creo que el talento o el desarrollo de estas capacidades no tendría que limitarse al tema ingenieril o al tema en ingeniería, sino es un tema totalmente multidisciplinario, ¿no? Claro, y justamente hablando en el tema desde casa, ¿no? Ya vemos también que muchos optan por estos paneles solares, pero ¿qué tanto sí conocemos nosotros sobre este tema y cuántos paneles en realidad se necesitan tener en una casa para poder, pues, cumplir con todas las necesidades que tiene una familia? Ok, si pensamos en una familia como de cuatro personas, con cuatro módulos fotovoltaicos, más o menos cuatro, dependerá mucho, o sea, hay familias grandes, hay familias pequeñas, etcétera, pero en promedio con unos cuatro módulos fotovoltaicos es posible satisfacer las necesidades de una familia. Evidentemente también dependerá de la región, pero insisto, México está en una posición tan virtuosa que prácticamente el recurso solar es muy parecido en toda la República Mexicana, ¿no? Con algunos detalles de nubosidades en algunos sitios muy particulares, pero en general son muy buenas. Entonces, cuatro módulos fotovoltaicos es lo suficiente, ¿no? Y está tan al alcance, ¿no? Porque a pensar esto hace unos 10 años de poner cuatro módulos en mi casa hubiera sido costosísimo. Hoy es accesible, ¿no? E incluso hay esquemas de financiamiento, hay empresas que se dedican a financiar, a prestarte el dinero para que tú pongas en tu casa estos módulos fotovoltaicos, ¿no? El tema es conocer, tener estabilidad y tener a lo mejor por ahí alguna persona informada que te ayude, ¿no? A acercar esta tecnología a la casa. Sin duda. Y pues también hablar del tema de la península de Yucatán, que pues creo que hemos sido uno de los que hemos avanzado a pasos muy lentos y que también tenemos un gran potencial para poder pues justamente satisfacer todas estas necesidades de una energía pues más amigable con el medio ambiente. Claro, de hecho la península ha sido uno de nuestros temas de investigación acá en el instituto. Hemos estado desarrollando algunos modelos para poder entender cómo se comporta la demanda en la península de Yucatán, pero no nada más la demanda, sino también cómo se genera la generación solar o la generación eléctrica a partir del sol, o cómo se genera la generación de electricidad a partir de un campo eólico mar adentro. Hemos hecho algunos cálculos específicamente para la península de Yucatán, en un estudio muy reciente. Perfecto, pues mire, se nos está acabando un poco el tiempo ya para esta entrevista, pero sin duda hablar sobre este estudio es fundamental pues para conocer qué podemos hacer para seguir avanzando aquí en Quintana Roo, en la península de Yucatán. Si nos lo permite, pues mañana seguir platicando sobre este tema. Claro que sí, con todo gusto. Perfecto, pues le agradezco mucho el tiempo y pues nos escuchamos mañana. Estuvimos hablando sobre las energías renovables con Osvaldo Rodríguez Hernández, quien es investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM.